Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, una vez más con ustedes. Miren, estábamos revisando algunos datos económicos. Déjenme apuntar aquí, sí, ya está. Algunos datos económicos y resulta que uno quiere empezar a hacer un análisis y empieza a leer cosas de la inflación y acaba uno discutiendo cosas bien opuestas, ¿no? Y total que no tenemos un referente real de lo que está pasando económicamente en el mundo o en el país, en este caso México. Entonces me di a la tarea de poner las cosas más claras, porque creo que existe esta polémica de ver qué es la inflación, cuál es la subyacente y a cuál se están refiriendo y que los de la oposición dicen, etcétera. Entonces, voy a tratar de abonar en aclarar lo que aparenta ser un nudo gordiano en relación a la economía del país y de ahí pues, sacar cada quien sus conclusiones, que esa es la idea, ¿no? Que todos tengamos datos y que con base en ellos podamos resolver de mejor manera nuestras dudas. Miren, como les decía, la idea es entrar al dato de la inflación. Entonces, primero vamos a entender qué es inflación. ¿Sí? Entonces voy a compartir pantalla para que no sea tan aburrido estarme viendo y déjenme poner aquí share screen. Le voy a poner sonido de una vez. Aquí estamos ya. Miren, inflación, aquí está. Dice, según el Banco de México, la inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo. Entonces, crecimiento de varios productos durante largo tiempo, ¿sí? Dice, cuando es solo un bien, el que aumenta no se considera inflación. O sea, si nada más aumentó el cine, por ejemplo, o los coches, no se considera inflación, tiene que ser general. Algo que está pasando a nivel mundial con los energéticos. Sabemos que los productos energéticos, el petróleo, está subiendo, la gasolina está subiendo, ¿sí? Y eso hace que todo suba. Entonces, se puede asegurar que se está cumpliendo con el dato de que no solamente es un bien el que está subiendo, porque la gasolina hace que suba todo. Ok, dice, cuando los bienes aumentan solo una vez, tampoco se considera inflación. En este caso no es eso, ¿no? Porque ha estado viniendo creciendo los precios sostenidamente de la gasolina, lo que hace que todo incremente constantemente. Entonces, ya cumplimos con el primer paso, que es que existe una inflación mundial. No olvidemos que estamos ante una guerra que ya hemos platicado y que hace que todo suba debido a las sanciones a Rusia. Ok, bueno, paso número 2, vamos a diferenciar entre las distintas inflaciones, ¿sí? Nada más hay dos a las que yo me quiero referir, la inflación normal y la inflación subyacente, ¿sí? La inflación normal es la que mide todo lo que hay, ¿sí? En, digamos, en un contexto, incluye todos los bienes y servicios. Pero como es muy volátil, existe la subyacente. La subyacente quita energéticos y quita perecederos. Entonces tenemos dos distintos tipos de inflación, la general y la subyacente. Obviamente la inflación está medida a través del índice y precios y cotizaciones, ¿sí? O sea, para sacar la inflación requiere del IPC, ¿sí? En este caso, ¿sí? La subyacente, ¿sí? Que es la que decíamos, no va a incluir energéticos ni volátiles, es decir, solo productos.
Y la inflación normal va a incluir todo. Por eso decimos que hay dos. ¿Sale? Bueno, entonces ya tenemos eso claro, que cuando hablemos de inflación va a ser de todo. Y cuando hablemos de inflación subyacente, va a ser solamente de alimentos, de la canasta básica, ¿sale? En lo general, para que ustedes también lo tengan presente. Ahora, yo hice un ejercicio a través de internet de ver los precios de de las distintas inflaciones en distintos países. No me metí a todos, ¿sí? Por ejemplo, aquí está la inflación por país, por PIB, el crecimiento anual, donde me estuve metiendo. Entonces, ya lo estuve bajando a mi tabla, ¿sale? Entonces, para que lo empecemos a revisar, ya lo bajé, ya los puse más fácil. Esto es a precios de abril, ¿sí? O sea, no es, ahorita estamos en junio, esto es a precio de abril. Ok, entonces miren, la inflación, como les decía, lo que mide todo, lo voy a hacer más grande, lo que mide todo, México está a 7,68. O sea, todos nuestros precios están incrementados en un 7,68%. Ya incluye la inflación de todo. Pero miren, Estados Unidos, 8,3. O sea, tiene más inflación que nosotros en lo general, ya incluyendo gasolina, todo, ¿sí? Rusia, ahorita que está en su conflicto, 17,8. Alemania, 7,9, como alcanzan a ver, que es el que trae el problema de que le entreguen gasolina o no, o petróleo o no, más bien petróleo, perdón, de Rusia y gas, ¿no? El gas natural. Turquía, que es el que más ha sufrido, el 73% de inflación en general, y Argentina, que poco se sabía hasta ahora, para mí también fue algo novedoso, el 58%. Entonces, esta es la inflación general que digamos que una persona tiene que calcular, pero entonces a veces nos empiezan a bombardear con números. México yo creo que pues, está en buen número, a pesar de que Estados Unidos pues, es un país económicamente superior. México en lo general está bien a comparación de todos los demás, está a nivel de Alemania, mire, de la inflación en general, ¿no? Y Alemania es la potencia mundial de la potencia europea, ¿no? Y Estados Unidos, pues la potencia mundial. O sea, está bastante decente la inflación. Pero entonces, ¿qué sucede? Ahora veamos la subyacente, o sea, la que mide los elementos básicos o los productos básicos. Ya no incluye lo volátil, sino solamente lo básico, huevo, tortilla, ¿sí? Frijol, arroz, etcétera. Baja un poco más, está un poco más controlado en México, 7,22 a comparación del todo. ¿Ya vieron? 7,22. En Estados Unidos también está controlado. En Rusia empeora un poco. En Alemania. Yo traje estos países como ejemplo, pero pues cada quien puede investigar los suyos, ¿no? En las páginas que les di. Aquí, por ejemplo, inflación, aquí viene por inflación, es en tradingeconomics.com y aquí viene por países y aquí lo fui sacando, ¿no? Ok, entonces continúo mi ejercicio, perdón, en Excel, ahí está. Entonces Alemania, como veíamos, la subyacente es todavía menor a Estados Unidos y a México, o sea, le ha ido bien, han controlado bien, bien los básicos. Turquía es al que le está yendo terrible y Argentina pues también es donde se ve que está sufriendo, ¿no? En los productos básicos. Pero ojo, la gente no vive solamente de frijol y arroz. O sea, eso estamos hablando de básicos. Pero también hay una medición de alimentos ya en general. Ya incluye más alimentos, no solamente los alimentos básicos. Digamos que los que podría necesitar la clase media, ¿no? Por lo menos. Obviamente, la clase baja va a ocupar los, los alimentos, el alimento básico, ¿no? Para que no se mueran, digamos, o para tener una vida que
pues sí, que no, básica, pero ya la clase media necesita otro tipo de alimentos un poco quizá más caros o que tengan algunas características para no vivir solamente con lo básico. Y aquí es donde arroja el dato México más alto. Yo digo que es la clase media. Obviamente la clase alta va a ocupar también estos productos, tanto los básicos como los no tan básicos, pero aquí es en donde se dispara la inflación en México en el dato de los solo alimentos, pero que no sean básicos, que sean más que básicos, ¿no? Aquí Estados Unidos está también por encima del básico, por supuesto, 3 puntos, México está 5 puntos, Rusia también, todos suben, Alemania sube 8 puntos, Turquía todavía sube más, sube un 50% más, 50 puntos, y Argentina pues también ya menos, pero también sube. Entonces, aquí lo que tenemos es que en la lluvia de datos que están arrojando por todos lados de que si sube o baja en México, aquí ya vimos que el que está alto es el de los alimentos, pero no son los alimentos básicos, sino los alimentos en general. O sea, cuando voy al súper, yo compro alimentos, quizá compro pan Bimbo o pan de caja, mejor dicho, y a lo mejor no compro el básico, porque se habían dicho que iban a detener el precio de un solo producto, pero a lo mejor compro donas o a lo mejor compro bienes que son, que no están, digamos, sostenidos por la canasta básica, voy a tener una inflación del 12,8 a comparación de solo si compro los granos de arroz, frijol, que la mayoría de la gente podría utilizar para sobrevivir, pero nada más, ¿no? Entonces, tenemos que la inflación en ese sentido, ahí sí repercute. Ahora, me, me di también a la tarea, aprovechando ya que estaba haciendo el ejercicio, de meter qué economías son las más grandes para ver más o menos cómo están reaccionando. Miren, estos son en miles de millones, no, en millones de dólares, ¿sí? El dato que les voy a dar. México tiene 1 millón de millones de dólares y Estados Unidos tiene 18,5, o sea, es mucho más fuerte que nosotros y la reacción que está teniendo México a comparación de Estados Unidos me parece buena, ¿sí? Para sus características económicas, ¿sí? Miren, Rusia está casi igual que nosotros, tenemos casi el mismo PIB, digamos. Ellos, en lo particular, creo que destacan por su economía, ¿no? Por lo que han invertido en lo militar para ser el segundo más fuerte militarmente hablando, con el PIB de México, lo que han hecho, ¿no? O sea, ese es de destacar, por eso quise incluir el PIB de, por estos países, ¿no? 18 veces más fuerte que nosotros y 18 veces más fuerte que Rusia. Alemania, teniendo 3,5, decíamos que tiene el mismo porcentaje de alimentos, de incremento de alimentos, que México, miren, 11 y 12. O sea, la verdad es que está bastante, bastante decente lo que está haciendo México. Turquía no llega al millón de millones, y pues miren, ¿no? O sea, la diferencia con ni siquiera llegar al millón de millones entre la economía es, digamos, menos buena, obviamente sufren más, ¿no? Sabemos perfectamente eso, ¿no? Que entre menos dinero se tiene menos dinero para poder invertirlo en políticas públicas. Entonces no llega ni al millón de millones y también tenemos a Argentina, que era parte de nuestro ejercicio, es medio millón de millones casi y es el que también está sufriendo bastante. Entonces esto nos ayuda a quitarnos la propaganda que está volando por todas partes, ¿no? Que si Televisa, que si Deutsche Welle, que si Infobae, que los analistas muy técnicos y que la inflación subyacente y que la otra no baja. Aquí con esto ya tenemos perfectamente
visto para que ustedes puedan hacer un análisis, pues darse una idea, más que otra cosa. Qué tan espantado puede estar uno o qué tan mal están haciendo las cosas. Ahora, también yo incluí la variación del PIB con con el anterior PIB. ¿Sí? México subió 6%, pero había bajado 8%. ¿Sí? Subió 6%. Estados Unidos subió 5,9%, Rusia 4,7%. O sea, como verán, miren cómo iba Argentina, 10%, Turquía iba 9%. O sea, iban todos muy bien. Y raro porque pues, es 2021. O sea, la variación del PIB se venían recuperando, ¿no? Aquí recuerdo ahorita, México tiene el 4%, está esperando en este año subir el 4%. Estos son este dato está sacado de Estatista, ¿sí? Miren, vamos aquí está el esperado. Miren, aquí está México, el esperado para 22. Si quieren lo vemos rápido para que vean que la información fue bien sacada. De Estados Unidos, de Estados Unidos, a ver si por acá lo localizamos. Miren, aquí está el de Rusia, el esperado es de 2,95, entonces aquí lo vamos a poner 3. Estados Unidos para el 22 para crecer 5,2, ¿sí? Entonces 5,2. ¿Quién más? Alemania, Turquía y Argentina. A ver, aquí ya no hay. A ver, ¿quién más tiene? Estos son de los 20 países. Aquí está Turquía. Espera crecer 3,3. Argentina y Alemania. Alemania sí tiene que aparecer a fuerza. El anterior. Australia. No, sí. Alemania. 22, 4,5. 4,5. Y me parece que Argentina no está dentro de los 20, que ese es lo que nos está dando, ¿no? Los 20 países más ricos del mundo y Argentina no va a aparecer. Entonces, ese dato del, de lo esperado por Argentina, pues no lo vamos a observar en esta. Quizá ahí ya les toque a ustedes hacer el dato, pero nada más para terminar el video, que es lo que quería yo, que viéramos cómo está México, ¿no? Tenemos una inflación del 7,7, en los básicos del 7,2, en general podemos decir que del 7%, pero nuestros alimentos tienen una inflación del 12,8. Entonces, sí es delicado el asunto del crecimiento. Ahora, a comparación de los demás, yo lo que digo es que se va a seguir desarrollando, ¿sí? Conforme vaya creciendo la guerra, este dato de la inflación va a seguir subiendo, igual en Estados Unidos, igual en Rusia, igual en Alemania. Vamos a seguir nosotros haciéndole un seguimiento, ¿sí? Mi hipótesis es que entre más continúe la guerra, estos datos de la inflación van a seguir creciendo, ¿sí? Alemania 11, ¿sí? Turquía, pues ni se diga, pobres, ¿no? O sea, sus políticas eh, no se adaptaron a lo que necesitaban. Entonces, para que también tengamos una idea más clara de lo que está pasando, déjenme dejar de compartir. Ya stop share. Bien. La idea es que este tipo de programas nos ayude a observar y a ver en dónde estamos, ¿no? Tratar de mejorar nosotros nuestro análisis
y ver cómo están haciendo las cosas y ser partícipes, ¿no? Y además no ser víctimas de la propaganda partidista en época de elecciones y nosotros tener nuestra propia visión a través de datos duros y concisos. Bueno, sin más, yo me despido. Espero que la información les haya sido de su agrado y nos vemos en otro video. Saludos.